gran bendición poder verles y comenzar un nuevo año más para la gloria y la honra del Señor. Qué privilegio, hermanos, poder, como lo acabamos de hacer, poder celebrar la cena del Señor, recordar lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos. Bien, hermanos, estoy muy contento de poder seguir avanzando en nuestro estudio de la carta de Pablo a los Gálatas. Quiero confesarles, hermanos, que estoy emocionado, estoy agradecido con el Señor de poderme permitir compartir con ustedes lo que Él tiene que decirnos a través de esta hermosa carta, hermanos. En el mundo bancario, hermanos, a los cajeros de los bancos continuamente se les está entrenando para conocer los billetes verdaderos, para que ellos al tomar un billete falso rápidamente lo puedan identificar. Pero hay algunas veces que los falsificadores hacen tan buenos trabajos de falsificación que aún para las personas expertas se hace un poco más difícil identificar un billete falso. Pero si en algún momento usted tiene dudas con respecto a un billete que tiene en sus manos, si es falso o no, la mejor forma de usted saber si es verdadero es compararlo con un billete del cual usted tenga la certeza, la plena seguridad de que es un billete verdadero, ¿verdad? Usted revisa sus características físicas, mira si concuerdan las marcas de seguridad, las marcas de agua, los hologramas, las cintas de seguridad y todo lo demás para saber si está ante un billete falso o ante un billete verdadero. De esta manera usted se asegura si el billete es falso o no. Pero con un billete falso el asunto es fácil, hermanos, porque usted lo rompe o se lo devuelve a la persona que se lo dio y le dice, no, esto yo no lo recibo porque esto es falso, o coge como hacen unos con un marcador y le coloca falso así grande para que la otra persona lo identifique y ahí se acabó el asunto, ¿verdad? Fácil y sencillo. Pero con el Evangelio, hermanos, el asunto se complica un poco más, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Porque lo que está en juego con un Evangelio falso es la condenación eterna o la vida eterna. Entonces esto es un asunto que trasciende mucho más allá, trasciende hacia la eternidad. Entonces, por eso es necesario que todo cristiano tenga la seguridad de que está siguiendo y que está creyendo en el Evangelio verdadero predicado por Jesucristo y por sus apóstoles. Porque puede suceder que al final de su vida haya creído una mentira. Por esta razón es importante saber que estamos creyendo y siguiendo el Evangelio verdadero. Esta es nuestra cuarta enseñanza, hermanos, de la carta a los Gálatas, y estamos en la sección de la carta donde Pablo está defendiendo su evangelio y su ministerio apostólico. Recuerden que a las iglesias de la región de Galacia habían ingresado falsos maestros. Ellos estaban diciendo, estos falsos maestros estaban diciendo que el evangelio que estaba predicando el apóstol Pablo era un evangelio mocho, le faltaban cosas. ¿Y qué era lo que estaban diciendo? Ellos estaban diciendo que a ese evangelio se le debían agregar los ritos y ceremonias judaicas para obtener la verdadera salvación. Ellos estaban argumentando que Pablo no debía ser creído porque Pablo era un mentiroso, porque Pablo no tenía la autoridad moral para predicar o proclamar el evangelio. Ellos estaban diciendo que ese evangelio no debía ser creído porque Pablo había distorsionado este evangelio para ganar seguidores. Y que su evangelio no era del cielo, sino de hombres, porque él lo había acomodado para que fuera fácil a los hombres. Ellos también estaban diciendo que Pablo no debía ser creído porque él era un perseguidor de la iglesia y todo lo demás que ya hemos visto. Pero el apóstol Pablo siempre enfrentó a estos falsos maestros. Incluso como vimos la semana pasada, hermanos, Pablo enfrentó a estos falsos maestros con su testimonio de vida. Él les estaba diciendo, era imposible que yo predicara este evangelio porque yo estaba en contra de este evangelio. Yo quería arrasar, acabar con toda la iglesia de Cristo, pero ahora estoy predicando este evangelio que antes perseguía. Incluso
Durante su conversión, él dio testimonio de este evangelio. Y mucho más allá estaba el testimonio que daban aquellas personas, aquellos hermanos en Cristo que no conocían a Pablo y que estaban validando que él estaba predicando el mismo evangelio que predicaban los apóstoles, que fue lo que vimos en la enseñanza pasada. Pero el ataque no quedó ahí, hermanos. El ataque no quedó ahí. Estos falsos maestros estaban diciendo que los apóstoles en Jerusalén sí estaban enseñando la circuncisión y que por eso el mensaje de Pablo no era verdadero. Pero vamos a ver cómo Pablo va a seguir derribando estos falsos argumentos de estos falsos maestros judaizantes. Y los invito, mis hermanos, que abran en sus Biblias en la carta a los Gálatas, capítulo 2. Y hoy vamos a estar basando la enseñanza en el capítulo 2, versículos 1 al 10. Gálatas, versículo 2. Gálatas, capítulo 2, perdón, versículos 1 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciera con ustedes. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y Padre Santo, gracias te damos una vez más, Señor, por darnos este privilegio que tenemos como iglesia de estar aquí, Señor, reunidos en tu santo nombre. Y aún, Señor, recordar tu muerte, tu resurrección allí en la cruz, Señor, del Calvario a nuestro favor. Y gracias, Señor, porque tú nos has hecho partícipes, Señor, pecadores indignos, de participar de la comunión de tu mesa, Señor. Padre Santo, Señor, ayúdanos a que esta tu palabra que va a ser predicada en este día, Señor, pueda provocar en nosotros, Señor, ese efecto por la cual tú la dejaste, la cual es redarguir nuestras vidas, instruir nuestras vidas, Señor, y transformarnos para la gloria y honra tuya, Señor. Ayúdanos a ser conformados cada día a la imagen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a ver tres aspectos de este pasaje. Vamos a ver el viaje de Pablo a Jerusalén para corroborar su evangelio. Vamos a ver el concilio de los apóstoles en Jerusalén y vamos a ver cuál fue el resultado de este concilio. Entonces, Pablo había dicho que su contacto con los demás apóstoles fue casi nulo durante los primeros años después de su conversión. No vio a ninguno solo de ellos durante 3 años después de su conversión, hasta el encuentro del Señor Jesús en camino a Damasco. Y en esa ocasión, después de esos 3 años, él dice que fue a Jerusalén de una forma breve y estuvo con Pedro 15 días y no vio a nadie más, solamente a Jacobo, el medio hermano del Señor. Pablo y Bernabé ya habían completado su primer viaje misionero
Esto nos lo enseña Hechos, capítulo 13 y 14. Habían hecho su primer viaje misionero, habían regresado de nuevo a Antioquía para informar acerca de los milagros de la conversión que Dios había hecho en medio de los gentiles por su gracia y misericordia mediante la fe. Pero los legalistas judíos, los judaizantes en Jerusalén, se molestaron al escuchar este informe y fueron a Antioquía. Ellos fueron a Antioquía para enseñar que los gentiles, antes de poder salvarse, debían que convertirse al judaísmo. Y quiero, hermanos, que me acompañen por un momento a Hechos capítulo 15 y vamos a estar yendo y viniendo entre Hechos capítulo 15 y Gálatas capítulo 2. Vea lo que dice la palabra del Señor. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces ellos subieron para tratar el hecho de si los gentiles se debían circuncidar sí o no, si ellos debían guardar todos los ritos de la ley mosaica. Y nos dice Pablo acá en Gálatas: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Hermanos, si Pablo era una mente brillante, y vea lo que hizo. Aparte de llevar a Bernabé, llevó también a Tito. ¿Y quién era Tito? Un gentil, no circuncidado, producto del mismo ministerio de Pablo, ministerio del cual los judaizantes estaban atacando. Tito era el acompañante perfecto para llevar a este concilio, y fieles a los métodos engañosos de operación, es probable que los judaizantes hayan afirmado que ellos habían salido de parte de ¿quién? De los apóstoles allí en Jerusalén, ¿verdad? Pero vea que la iglesia de Antioquía, ellos confirmaron que Bernabé y Pablo tenían que ir, pero tanto Lucas como Pablo en el libro de los Hechos dejan claro que no fue así. Estos falsos maestros no tenían ninguna orden. Y luego Lucas declara que Pablo y Bernabé fueron encaminados en la iglesia para ir allí a Jerusalén. Y aunque Pablo pudo haber dudado un poco entre aceptar o no el encargo de ir a Jerusalén, vean lo que nos dice, que él subió por una revelación directa de Dios. O sea que Dios confirmó su obligación de viajar a Jerusalén. Y Pablo puntualiza: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano. Y hermano, es posible que el Espíritu Santo haya hablado a los líderes de la iglesia en Antioquía, porque están en Antioquía, al mismo tiempo que Pablo lo hizo. ¿Recuerdan cuando ellos iban a ser encaminados en el primer viaje misionero? Estaban los líderes de la iglesia en Antioquía, estaban orando y el Espíritu Santo les habló para que Pablo y Bernabé fueran apartados para la obra que el Señor les había encomendado. De esta misma manera, parece ser que sucedió aquí. Pablo podía tener alguna duda, pero vea que el Señor le confirmó por medio de una revelación que tenía la obligación de hacerlo. Entonces, de cualquier modo, el asunto se resolvió tan pronto como Pablo recibió y obedeció la orden divina de ir a Jerusalén, con lo cual también recibió la bendición de la iglesia en Antioquía, que había confirmado la orden. Pero al llegar Pablo a Jerusalén, él fue directo al grano. Y vea lo que nos dice el pasaje: expuse en privado el evangelio que predico entre los gentiles, el evangelio de la salvación por la gracia soberana de Dios. Y es que este era un evangelio totalmente contrario a la creencia de los judaizantes.
Ellos decían que las obras humanas justas eran las que debían salvar. Y en términos, ellos estaban diciendo, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ¿qué? Ser salvos. Entonces lo que Pablo hace es que les pone primero que todo a quienes, a los apóstoles y ancianos de la iglesia local en Jerusalén, incluidos Pedro, Juan y Jacobo, el medio hermano del Señor. Pablo y Bernabé rindieron un informe general sobre lo que estaban haciendo y parece razonable suponer que esta reunión privada ocurrió primero privadamente antes de hacerlo público a toda la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué? La razón es que Pablo quería estar seguro que la teología de los líderes en Jerusalén estaba en consonancia con su teología. Entonces, dice que Pablo y Bernabé expusieron en privado lo que tenían cierta reputación en el Evangelio. ¿Qué dijeron? Cuán grandes cosas, cuán grandes maravillas y señales había hecho Dios por medio de ellos. ¿Entre quiénes? Entre los gentiles. Y todos los lugares donde habían proclamado el Evangelio y su mensaje. Y esas conversiones eran atestiguadas por Dios. ¿Por medio de qué? Señales y maravillas milagrosas. Y esa evidencia, hermanos, era más que concluyente e irrefutable. Porque Dios, hermanos, no confirma falsedades. Cuando el Señor atestiguaba la predicación y la conversión con señales y maravillas, no había una prueba mayor de que la predicación era conforme a la verdad divina, y las conversiones eran ¿por qué? Por el poder de su Espíritu Santo. Ahora, hermanos, Pablo no fue porque estuviera dudando de su mensaje, ni mucho menos, porque Pablo estaba 100% seguro que lo que él estaba predicando era el Evangelio verdadero, ya que este mensaje él lo había recibido directamente del Señor Jesucristo. Lo que él desea hacer era corroborar que estaba en sintonía con lo que estaban enseñando los apóstoles en Jerusalén. Y nos dice que expuso en privado los que tenían reputación. En otras palabras, como decimos, Pablo estaba exponiendo a su evangelio delante de ¿quién? De los meros del evangelio, ¿verdad? De los apóstoles del Señor, de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Es como si en algún asunto judicial acá en Colombia se pronunciara la Corte Suprema de Justicia. Esto era lo que estaba sucediendo, palabras más, palabras menos. Lo que se dijera allí era lo que iba a quedar ¿qué? En firme. Y esta es la razón por la cual ellos fueron a Jerusalén, para acabar de una vez por todas esta discusión. Hermanos, si Pablo escribió la carta a los Gálatas mucho tiempo después de esto que estaba sucediendo, pero allí en la carta a los Gálatas Pablo está recordando lo que sucedió en aquel momento. Y hermanos, quiero que piensen por un momento en esto. ¿Qué hubiera pasado si este asunto no se hubiera resuelto de esta manera? ¿Qué hubiera pasado si los apóstoles, que habían sido instruidos directamente por el Señor Jesucristo, le hubieran dicho a Pablo: Pablo, tú estás equivocado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Y saben por qué quiero que piensen en esto, hermanos? Porque sin duda alguna estamos ante uno de los pasajes más importantes dentro de la Biblia acerca de la eclesiología o acerca de la doctrina de la iglesia. ¿Qué hubiera pasado si esto no hubiera sido así? ¿Ustedes se imaginan el fracaso tan rotundo para la iglesia? En cuanto hubiera sido una división total, hermanos, por lo menos el nuevo evangelio, el Nuevo Testamento, le faltarían 27 cartas, ¿verdad? Pablo hubiera sido catalogado como un fiasco, pero gloria a Dios que no fue así, hermanos. Y acá viene lo bueno del asunto, acá viene lo que causó la tensión en medio de esta situación. Vea lo que sigue diciendo el capítulo del versículo 13 en adelante al 6. La razón. ¿Cuál fue el motivo de este concilio? Mas ni aun Tito,
que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron. El asunto era este: ¿qué va a pasar con los gentiles que se están convirtiendo en cristianismo? ¿Hay que circuncidarlos? ¿Hay que decirles que guarden los ritos y ceremonias judaicas? Y vea, hermanos, acá está la brillantez del apóstol Pablo. ¿A quién se llevó? A Bernabé y a Tito. Bernabé era bien conocido, hermanos, dentro de la iglesia en Jerusalén. Él era un levita de Chipre, que cuando la iglesia en Jerusalén comenzó la persecución, había una necesidad allí. Este Bernabé fue quien vendió lo que tenía y lo puso a los pies de los apóstoles para servir a los hermanos. Fue este mismo Bernabé que por primera vez trajo a Pablo ante los apóstoles. Bernabé no necesitaba presentación aquí en Jerusalén, hermanos. Pero Tito, hablándolo en sentido general, era la causa de la discusión, hermanos. Tito era más griego que Atenas, que es la capital de Grecia. Pero Tito era cristiano. Tito era hijo espiritual del apóstol Pablo. Y acá está la brillantez de Pablo. ¿Ustedes creen que Pablo se llevó a Tito allí a Jerusalén de gratis? No. Y piensen esto, hermano, piensen esto. Imaginen esto. Tito, un griego, cristiano, y en medio de un concilio de judíos. ¿Qué iba a suceder? Hermanos, Tito era un gentil de pura cepa. Pero hermanos, nosotros lo vemos desde este lado de la historia, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que no pasó nada. Pero piensen esto, este era un momento de mucha tensión, hermano. Porque incluso de que un gentil fuera a Jerusalén causaba bastante incomodidad de por sí. No podían ni siquiera entrar en el atrio del templo porque eran apedreados. Pero acá está la tensión. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con él? Él es un griego. Y en sí era el trasfondo de la discusión. En ese instante todo el mundo estaba en absoluto silencio, a la expectativa de lo que iba a suceder. No obstante, lo que Pablo quiere dar a entender resulta bastante obvio y no es difícil de entender con precisión. Lo que dice, como evidencia específica de que los apóstoles en Jerusalén estaban de acuerdo con él, en un caso que iba a sentar precedentes en la historia de la iglesia. Pablo nos dice que ni a un Tito que estaba con él, con todo y ser griego, ¿qué dice? Fue obligado a circuncidarse mientras se encontraba en Jerusalén. Tito, un cristiano verdadero, era la prueba viva y fehaciente de que la circuncisión y las regulaciones mosaicas no eran necesarias para la salvación. El concilio de Jerusalén rehusó acceder a las exigencias de los judaizantes, en el sentido de mandar a ¿qué? A circuncidar a Tito y a todos los demás creyentes gentiles, al determinar que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios con la supuesta obligación de circuncidarse. Y quiero que me acompañen nuevamente a Hechos 15. Entonces vemos que hay una tensión, porque si los gentiles, o sea, todo aquel que no era judío, se debía circuncidar sí o no, si debían guardar las fiestas, los ritos y ceremonias judías. Pero vean lo que dice Hechos 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y esto fue lo que llevó al concilio, hermanos. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión,
Vean lo que sucedió. Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles escucharan por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, vea, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y vean lo que dice el apóstol Pedro, hermanos. Y podemos decir que esto era lo que decían todos los apóstoles aquí en Jerusalén. Ahora pues, hablándoles a aquellos que estaban incitando a los gentiles a circuncidarse, ¿por qué tientan a Dios? ¿Por qué tientan a Dios? ¿Por qué están pecando contra el Señor? Dice, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, igual modo que ellos. O sea, estos judaizantes querían que los gentiles, o sea, todos aquellos que no eran judíos, llevaran ¿qué? Una carga que ni ellos ni sus padres habían podido llevar. Era imposible que ellos pudieran cumplir toda la ley. Y este es el asunto. Y ese era todo el asunto. ¿Y qué quisieron decir con esto, hermanos? Con esto se quiso decir que tanto judíos y gentiles, o todo aquel que no era judío, hacía parte de ¿qué? Del pueblo de Dios. Ellos querían decir también que tanto el mensaje de Pablo era 100% verdadero. Tito era un gentil por completo, y circuncidarle siendo creyente equivaldría a desacreditar el evangelio de la gracia y convertirle en un monumento a la victoria de estos judaizantes. Pero lo que Pablo estaba haciendo estaba comparando su evangelio con el evangelio de los judíos, o de los apóstoles, perdón. Y resultó que el evangelio que predicaba Pablo era ¿qué? Igualmente verdadero, ¿verdad? ¿Recuerdan la ilustración del billete? Los compararon y resultó que ambos evangelios eran verdaderos. Y vean lo que nos dice, sigue diciendo el pasaje: y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y para qué entraban? ¿Para qué se habían infiltrado estos falsos hermanos? Vean lo que nos dice: para reducirnos a esclavitud. Y sigue diciendo Pablo: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciera con ustedes. Pablo tenía plena confianza en los resultados del concilio en Jerusalén y sabía que al final de todo tendría a su disposición un acompañante, Tito, que sería la prueba personal de que su evangelio de gracia, aparte de la ley, era válido. Pablo tenía la confianza de que a Tito se le permitiría salir de Jerusalén tal como él había entrado, un circunciso, y con la bendición plena de los apóstoles y ancianos de la iglesia en Jerusalén. Además, si los creyentes gentiles no eran obligados a circuncidarse en Jerusalén, que era el centro de operaciones de los apóstoles, ¿cómo se les podría exigir que fueran circuncidados en sus propios lugares de origen? Por esta razón, hermanos, Tito se convirtió en una prueba viviente, en el sentido de que los judaizantes estaban enseñando un evangelio fraudulento y que el resto de la iglesia rechazaba de una manera tajante. Estos judaizantes fueron señalados como, hermanos, como falsos hermanos. Una frase que también se puede traducir como cristianos tramposos o creyentes postizos. Estos judíos profesaban ser creyentes verdaderos y habían desarrollado un tipo híbrido de fe.
Porque por un lado ellos no eran fieles al judaísmo tradicional, ellos estaban afirmando su lealtad a Cristo. Pero por otro lado, tampoco eran cristianos. ¿Por qué? Porque ellos demandaban la circuncisión y la obediencia total a la ley mosaica para alcanzar la salvación. Y hermano, es que es imposible que usted sea legalista y sea cristiano al mismo tiempo. Dice que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo, nos dice Pablo, allí más adelante en la carta a los Gálatas. Y nos dice que todo hombre que se circuncida está obligado a guardar ¿qué? Toda la ley. Desde que usted nace hasta que muere está obligado a guardarla toda la ley. Y esto es totalmente imposible. Solo una persona pudo guardarla y fue nuestro Señor Jesucristo. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican. De la gracia han caído. Hermanos, y es que hacer tan solo una sola cosa para ganar la salvación, equivale a torcer y tergiversar el evangelio de la gracia. Sigue diciendo, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Acá en Colombia, en el ámbito de la guerra, acá en Colombia, la guerrilla crearon unos grupos especiales mal llamados los pisasuaves, o los pisapacitos, les dicen así. Son hombres y mujeres que pueden entrar con tanto sigilo a las bases militares o al lugar donde acampa el ejército sin ser detectados. Y esto lo hacen con el fin de poder hacer el mayor daño letal al ejército y salir nuevamente sin ser detectados. Pues realmente esto era lo que estaba motivando a estos falsos maestros. Ellos querían hacer el mayor daño posible a la iglesia del Señor. Realmente lo que los estaba motivando, hermanos, era algo satánico, algo perverso. Vea lo que dice, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes. El propósito específico fue menoscabar la libertad, hermanos, que los creyentes verdaderos tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud del legalismo, al sistema de obras. Los judaizantes no podían tolerar un evangelio que no estuviera ligado a las leyes y rituales mosaicos, porque su visión de salvación se centraba en lo que podían hacer ellos con méritos propios para ganar el favor de Dios, y no en lo que Dios había hecho allí en la cruz del Calvario a favor de ellos de una manera inmerecida, porque la Biblia nos enseña que somos salvos por la gracia del Señor. No merecemos la gracia, pero aún el Señor en su bondad estableció darnos lo que nosotros no merecíamos, la gracia en Cristo Jesús. Los creyentes en Cristo, hermanos, tenemos libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de la ley como camino a la salvación, y libertad de sus ceremonias y sus regulaciones externas como forma de vida. Puesto que Cristo llevó sobre sí toda la maldición de la ley, porque la ley dice que todo aquel que no permaneciera en las obras de la ley, ¿qué? Será maldito. La maldición por la desobediencia a la ley, la cual exige a todos los hombres que obedezcan. Pero como dijimos, ningún hombre es capaz de guardar la perfección de esta ley. Los cristianos estamos bajo una clase de ley totalmente diferente, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado y nos ha librado de la ley del pecado y la muerte, dice Pablo en Romanos. Y además Pablo dice que ni por un momento accedimos a someternos a este yugo legalista de los judaizantes. ¿Y por qué no se sometió? Para que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes. Los creyentes en Galacia y todos los demás, como lo que es una verdad, sin tacha ni adulteración. Y vea lo que sucedió, hermanos. Pero los de reputación, o sea,
la máxima autoridad, por decirlo, en el cristianismo en ese momento, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, ¿qué? Nada nuevo me comunicaron. Los apóstoles y los ancianos en Jerusalén, o sea, las autoridades máximas, nada nuevo le comunicaron al apóstol Pablo. ¿Y qué quiere decir con esto? Que validaron el evangelio que Pablo estaba predicando hace 17 años. Que era un evangelio igual de verdadero y legítimo al que ellos predicaban. Como les dije con la ilustración del billete, Pablo comparó su evangelio con el evangelio de los apóstoles y resultó que era el evangelio verdadero. Eran originales, eran legítimos. Y en este asunto, hermano, yo creo que aquí como que Pablo, que como decimos acá, le volvió el alma al cuerpo, ¿verdad? Porque pudo confirmar que estaba en lo correcto. Qué gran bendición, hermanas, es poder estar seguros que el evangelio que se nos ha predicado y el único verdadero evangelio que puede salvar es el evangelio en el cual nosotros andamos. ¿Y cuál es este evangelio, hermanos? Que Cristo murió por nuestros pecados, que el Padre aceptó totalmente el sacrificio que Cristo hizo, y como muestra de que aceptó este sacrificio, lo levantó de los muertos para su gloria y honra, de acuerdo a las Escrituras. Y que no hay absolutamente nada, hermanos, que como seres humanos podamos agregar a esa obra perfecta para contribuir a nuestra salvación. Entonces, volvamos un momento a Hechos 15, hermanos. Vea lo que dice, lo que sucedió allí en este concilio. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, el medio hermano del Señor, respondió diciendo: varones hermanos, óiganme. Simón, hablando de Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y sigue hablando aquí el apóstol: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que le escriban que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces vea lo que sucedió, la conclusión. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿Y enviaron a quién? A Judas, que tiene por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos les enviaron una carta a los hermanos que están entre los gentiles, que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia: salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, y estos judaizantes están diciendo: nosotros venimos de parte de los apóstoles en Jerusalén. Y vean lo que los apóstoles les envían a decir en la carta: por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, y los han inquietado con palabras, perturbando sus almas, mandando a circuncidarlos y a guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas,
los cuales también de palabra les harán saber lo mismo. O sea, la decisión que estamos tomando acá, ellos se la van a hacer saber allá. Porque, y vea la resolución, hermanos, porque ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo, a Dios y a nosotros, no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si se guardan, harán bien, pásenlo bien. Y esto, hermanos, nos lleva a nuestro último punto, el resultado del concilio. Y vean lo que dijeron estos hermanos allí en Jerusalén. ¿Qué le dijeron a Pablo? Antes, por el contrario, como vieron que a mí me había sido encomendado el evangelio en la incircuncisión, como a Pedro el de la incircuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también actuó en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Los apóstoles en Jerusalén reconocieron que Dios le había encomendado predicar el evangelio verdadero a Pablo, y con esta frase pone punto final a toda refutación definitiva de la acusación de los judaizantes, según la cual Pablo predicaba ¿qué? Un evangelio fraudulento. Como Lucas explica, el concilio de Jerusalén no solamente reivindicó el mensaje del apóstol Pablo sobre la gracia aparte de la ley, sino que le encomendaron la responsabilidad primordial de informar sobre esta situación a quienes, a las iglesias de Galacia, en Antioquía, en Siria y Cilicia, áreas donde estaba trabajando Pablo y que fue objeto de críticas y ataques severos por parte de los judaizantes. Ahora, hermano, no era que habían dos evangelios, un evangelio de la circuncisión y otro de la incircuncisión. Lo que está diciendo acá es que hay un solo evangelio que está dirigido a dos grupos de personas diferentes. Unos a los de la circuncisión, que son los judíos, y otros a los de la incircuncisión, que son los gentiles, nosotros, que no somos judíos. Y Pablo continúa con su explicación. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también actuó en mí para con los gentiles. El mismo Espíritu Santo que actuó de forma efectiva en Pedro para que fuera a predicar a los judíos, ese mismo Espíritu Santo invistió de poder divino a Pablo. Hermanos, y el Espíritu Santo tiene un solo y mismo evangelio. Y al regresar Pablo y quienes lo acompañarán a Jerusalén varios años después, dice que la iglesia lo recibió con gozo. Y tan pronto como llegó, les predicó el evangelio que estaba enseñando en los gentiles. Y les contó una por una las cosas que Dios había hecho. Y Jacobo y los demás apóstoles que hicieron, glorificaron a Dios. Hechos 21, 17 al 20. Después del concilio en Jerusalén, nunca se volvió a cuestionar el mensaje o el apostolado de Pablo. En su segunda carta, Pedro elogia con ahínco a Pablo por ser un hermano ¿qué? Sabio. Y dice que Pablo escribió cosas que eran difíciles de entender y puso sus escritos al mismo nivel de ¿qué? De las otras escrituras, las cuales los indoctos tuercen como las demás otras escrituras para su propia perdición. Estos apóstoles, la élite allí en la iglesia en Jerusalén, reconoció la gracia que había sido dada a Pablo y a los demás apóstoles en la iglesia. Y en su conjunto llegó a la conclusión que este era un hombre que realmente era un instrumento de Dios con plena bendición y comisión divina. Solamente la gracia de Dios, su bendición gratuita, soberana y merecida, podía explicar la propagación poderosa del evangelio y la edificación firme de la iglesia que el Señor había logrado a través del apóstol Pablo.
Y si todavía había alguna duda, hermanos, ve aquí la cereza del pastel. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ellos, las columnas de la iglesia, reconocieron no solamente que estaban en armonía doctrinal con Pablo, sino que también en armonía personal. Solo hay un evangelio. Y estos 5 hombres, hermanos, los cuales escribieron 21 de los 27 libros del Nuevo Testamento, demuestran esa verdad, dice el apóstol Pablo. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Esto confirma la falsedad de los alegatos de los judaizantes con respecto al apostolado de Pablo. En el cercano oriente, hermanos, dar la diestra equivalía a hacer un voto solemne de amistad. Era una señal de compañerismo, de camaradería. Las columnas de la iglesia en Jerusalén reconocieron a Pablo no solamente como un predicador y un maestro verdadero del evangelio, sino también como un colega, como un socio amado en el servicio a Cristo. Tenían campos diferentes de servicio, ya que Pablo y Bernabé dirigieron su ministerio en especial a los gentiles y los líderes en Jerusalén, a los hermanos que estaban bajo la circuncisión. Ahora, esto no quería decir que Pablo o que los que estaban allí en Jerusalén, ellos solamente se centraban en un grupo, ¿no? Recuerden que ¿quién fue el primero en predicar a los gentiles? Pedro, ¿verdad? Pero ¿a quién le fue y le predicó? A Cornelio. Y convirtieron. ¿Y Cornelio quién era, hermano? Un gentil. ¿Y Pablo qué hacía? Cada vez que entraba en una ciudad, ¿él iba a dónde? A las sinagogas judías a predicar su evangelio. Pero siempre proclamaron el mismo evangelio y sirvieron al mismo Señor en el poder del Espíritu Santo. Este acto de afirmación tanto de Pablo como de su mensaje fue un golpe fatal para los judaizantes. De hecho, el apostolado de Pablo a los gentiles fue reconocido como el equivalente al apostolado de Pedro ¿a quién? A los judíos. Y el apóstol acá nos dice que la única petición que se les hizo a ellos en Jerusalén fue que nos acordáramos de los pobres. Esta petición no era doctrinal, sino práctica. Una petición para no olvidar las necesidades especiales de los creyentes allí en Judea, sobre todo en Jerusalén. Y recuerden, hermanos, que la iglesia allí en Jerusalén era una iglesia que estaba en persecución. Y la persecución no acabó cuando Pablo se convirtió, no, siguieron otros muchos más perseguidores. Era tanta la persecución allí en Jerusalén que algunos hijos que se convertían al cristianismo eran desheredados, eran echados de las casas de sus padres. Y la iglesia estaba creciendo y había una gran necesidad, para lo cual fue Pablo llamado a llevar ayudas. La iglesia en Jerusalén enfrentó un gran problema de alimentar y cuidar a sus miembros. Tenían cientos, quizás miles de creyentes que se han convertido mientras visitaban la ciudad y decidieron quedarse por un tiempo indefinido. Y muchos tenían pocos recursos. Y cada vez se hacía más difícil la situación en los primeros días de la iglesia. Pero había generosidad porque ellos repartían las cosas entre los demás. Entonces eso procuró hacer Pablo. Pablo ya había trabajado en esto con diligencia. Incluso Pablo, cuando llegaba a una iglesia, él decía que él trabajaba con sus propias manos. ¿Para qué? Para no ser carga a los demás. Y por eso es que Pablo nos dice, porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los bienes materiales. Y Pablo lo que hacía en su iglesia era orar y recolectar ofrendas para llevar a la iglesia, hermanos. Pablo iba a ciudades que eran importantes, económicamente hablando. Y Pablo siempre procuró esto, hermanos.
Y también nosotros como iglesia debemos procurar velar por aquellos hermanos que están en necesidad. Y este pasaje, hermanos, nos está enseñando por lo menos dos cosas. La primera cosa, hermanos, que nos enseña este pasaje es que es mejor ser divididos por la verdad que unidos por el error. La Biblia nos enseña, hermanos, que hay aspectos que son fundamentales para nosotros y que no son negociables. Y es que lamentable hoy en día se está promoviendo una falsa tolerancia dentro de la iglesia, la cual el sistema nos está diciendo, no importa cómo usted piense, todos somos bienvenidos, debemos mostrar amor por las personas. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que hay doctrinas que no son negociables dentro de la Biblia. Si usted me viene a decir que Jesucristo no es Dios, que el Espíritu Santo no es Dios, eso no lo podemos aceptar, hermanos. O como estos falsos judaizantes estaban diciendo, no, es que usted no es salvo solamente por creer, usted tiene que agregarle esto, aquello. No lo podemos tolerar ni un poquito dentro de la iglesia. Y nos tildan a nosotros, es que somos radicales en ciertas cosas, ¿verdad? Pero esto no lo podemos tolerar, hermano. Por el contrario, a lo que hoy se promueve, esa falsa tolerancia, es la muestra más grande de odio hacia alguna persona. Porque nosotros realmente amamos a las personas, es que les advertimos de sus errores. Porque realmente los amamos, es que les decimos que si no se arrepienten de sus pecados y reconocen a Cristo como Señor y Salvador, van a ir al infierno, porque los amamos. Y por el otro lado, hermanos, este pasaje nos está invitando a permanecer unidos. Y vean que tanto judíos como gentiles hacían parte de ¿qué? De la misma iglesia, aunque eran dos mundos totalmente diferentes, hablando en el sentido cultural, pero en el sentido estricto del evangelio, hermanos, y las doctrinas fundamentales eran lo mismo, somos hermanos. Y va a ser así, hermanos, tiene que ser así. En cuanto a las doctrinas fundamentales de la iglesia, todos, absolutamente todos, sí o sí debemos pensar lo mismo. Pero hay ciertos asuntos bíblicos, hermanos, que dan pie a que cada uno tenga su propia perspectiva diferente. Y lastimosamente hoy en día la iglesia se está dividiendo por esos asuntos. Es que me voy de la iglesia porque aquí no cantan con instrumentos. Es que yo no comparto con este hermano porque este hermano no canta con el mismo himnario que yo canto. O porque yo no comparto con los hermanos de tal iglesia porque es que ellos no tienen la forma de culto como nosotros la tenemos. Pero este pasaje, hermanos, nos está llamando a la unidad y a luchar por el evangelio. No podemos permitir ni tan solo una gota de distorsión en ese evangelio. Y para terminar, hermanos, vea lo que nos dice Pablo en Efesios. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. No importa si mi hermano piensa diferente que yo. Si tenemos el mismo evangelio, somos hermanos. Es imposible, hermanos, que dos cabezas piensen iguales. Pero en lo que es fundamental del evangelio, así debe ser. Soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, una misma iglesia. Un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación. El Señor viene, hermanos. Eso es lo fundamental, que el Señor regresa por su iglesia. Si usted piensa que viene al principio de la tribulación, bien. Si piensa que viene en la mitad, bien. Si piensa que viene al final, bien. Pero si usted me dice, no, es que el Señor no viene, ahí sí ahí tenemos problemas, hermanos. Un Señor, una fe, un bautismo y un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir para su gloria y honra. Padre Santo, gracias te damos porque tú eres bueno y tú eres fiel, Señor.
Gracias porque nos has permitido compartir esta tu palabra, Señor. Y gloria a ti, Señor, porque has abierto nuestros oídos, Señor, para poder estudiarla y entender que somos salvos única y exclusivamente porque tú has mostrado gracias, Señor, en nosotros, y que no hay nada que nosotros podamos, Señor, agregar a esa obra perfecta allí en la cruz del Calvario. Tú dijiste y exclamaste: consumado es, lo cual dice que toda esa deuda que tenemos contigo está pagada, Señor. Nada, lo único que tenemos es entregar, Señor, nuestras vidas en adoración, en gloria y honra a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que estas verdades se hagan patentes cada día en nuestras vidas y podamos ponerlas en práctica para tu gloria y honra. En Cristo Jesús.